Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ventana a Palestina. En este capítulo analizaremos el tema de la prisión política. Todos sabemos que para el sionismo y para sus aliados, tanto europeos como estadounidenses y canadienses, ser palestino es un delito que se paga con cárcel o con la muerte, y muchas veces con ambas. En estos minutos se dice que hay más de 9.000 prisioneros palestinos, de los cuales un porcentaje tremendamente importante son mujeres y niños. Además, como si fuera poco, Naciones Unidas reconoce que desde 1967 a la fecha hay casi 1 millón de palestinos que han pasado por las cárceles israelíes, lo que implica que no hay en Palestina ninguna sola familia que no haya tenido uno o más miembros en las prisiones israelíes. Este tema es un tema relevante que no solo se da en Palestina, se da a lo largo de todo el mundo, porque es como el imperio persigue a los más pobres, a los más vulnerables y a los que son enemigos del modelo en todo el mundo. Los invito a ver el siguiente video para profundizar, conocer y entender más el calvario de la prisión política palestina. En las cárceles israelíes, las palestinas y los palestinos sufren todo tipo de vejámenes, desde la tortura física y psicológica, las violaciones, el maltrato, el aislamiento por largos periodos les permiten de una u otra manera tratar de aniquilar la voluntad del pueblo palestino. Existen además estos eufemismos jurídicos que también se dan en otras partes del mundo, incluido en nuestro país, que es la detención administrativa, es decir, son jóvenes, son mujeres, son hombres, que son detenidos sin causa alguna, sin juicio, sin dar ni otorgar razones ni acusación alguna, y permanecen en este limbo jurídico por meses, semanas y a veces años. Lo más grave,
han sido detenidos bajo esta forma innumerables niños, miles de niños y niñas palestinas que por resistir, por el hecho de ser palestinos, ¿no?, han pasado más de 5 años en las cárceles de Israel con el beneficio, la impunidad y el apoyo de todo lo que llamamos hoy Occidente. Los invito a ver el siguiente reportaje de nuestra corresponsal en Gaza, Judá Hegazi, lo que nos permitirá entender más acerca de la prisión política en Palestina hoy. Desde el estallido de la guerra israelí contra Gaza, el pasado 7 de octubre de 2023, el régimen de Tel Aviv ha llevado a cabo arrestos y detenciones masivas de palestinos. La ocupación ha detenido a miles de residentes de la Franja de Gaza y ha arrestado a palestinos en la Cisjordania ocupada y en Al-Quds. Sin embargo, el número total de habitantes de Gaza que han sido detenidos por las fuerzas israelíes no está claro, debido a que diariamente cientos de habitantes son capturados por los soldados de ocupación. Entre los arrestados se encuentran periodistas, políticos, médicos, trabajadores en organizaciones internacionales, incluidos mujeres y niños. No podemos hablar de un número específico de detenidos palestinos dentro de las cárceles de la ocupación, ya que, por ejemplo, hace unas horas Israel detuvo un grupo de gazatíes en Khan Yunis, pero podemos decir que después de la batalla tormenta de Al-Aqsa, el pasado 7 de octubre, Israel ha detenido el doble de prisioneros en comparación a los encarcelados que se encuentran en las cárceles israelíes, y por lo tanto podemos hablar de que más de 7.000 palestinos han sido arrestados después del 7 de octubre, además de los más de 5.000 que se encontraban ya anteriormente en las cárceles. Durante la guerra circularon imágenes de arrestos masivos por parte de soldados israelíes en Gaza, que mostraban a hombres y niños arrestados y que habían sido desnudados hasta quedarse en ropa interior, atados y con los ojos vendados. Varios de estos encarcelados aseguraron que fueron detenidos mientras se encontraban en sus viviendas o por irrupciones de los soldados a escuelas donde se refugiaban, o incluso cuando querían evacuar al sur de la franja por los corredores humanitarios. Asimismo, según testimonios de varios encarcelados liberados, todos ellos han estado sometidos a maltratos, torturas y humillaciones en el interior de las cárceles israelíes. Yo fui detenido en la zona de Jabalía, al norte de la Franja de Gaza. En cuanto fui detenido, los soldados nos empezaron a humillar desde el primer instante. Empezaron a desnudarnos en la calle y estuve más de 24 horas ahí tirado en la calle, en medio del frío. En el camino de Gaza a Israel nos maltrataron. Yo estuve 2 meses encerrado y en todos estos meses estuve esposado y con los ojos tapados. No veía a nadie, ni nadie me veía a mí. Incluso la comida que nos traían era de una cantidad mínima y no nos dejaban ir al baño. También muchas veces nos maltrataban apagando las colillas de cigarrillos en nuestras manos. Los israelíes nos sometieron a maltratos psicológicos. Por ejemplo, nos dejaban con las manos levantadas durante horas o sentados en nuestras rodillas sin poder movernos. Nos impedían también ir al baño. Muchas veces traían perros para asustarnos. Nos dejaban atados y con las manos esposadas en todo momento. Asimismo, asociaciones de prisioneros y organizaciones pro derechos humanos alertaron a la comunidad internacional sobre las violaciones y abusos sexuales cometidos por las tropas israelíes contra mujeres y niñas palestinas en Gaza. Según el jefe de la Asociación de Prisioneros Palestinos, 153 mujeres han sido arrestadas en Gaza desde el estallido de la guerra, incluidas mujeres embarazadas y mujeres detenidas con sus bebés. Por ende, la resistencia palestina junto a las familias de los detenidos demandan un intercambio de rehenes con la entidad sionista para que todos los encarcelados sean liberados. Hay un gran número de mujeres que han sido detenidas en la Franja de Gaza, y esto es algo que nunca antes había ocurrido. Estas mujeres están siendo tratadas de una manera denigrante e inhumana, que viola todos los derechos internacionales. Por eso no puede haber negociaciones o incluso una tregua sin que el caso de los prisioneros esté entre las prioridades, ya que hay prisioneros que llevan décadas detenidos y por lo tanto uno de los objetivos principales de la resistencia es liberar a estos prisioneros. Amnistía Internacional confirmó que miles de gazatíes han estado en las cárceles y centros militares del régimen de ocupación durante al menos 3 semanas. Si bien miles han sido liberados, Amnistía Internacional afirmó que no hay transparencia por parte de las autoridades israelíes con respecto al número de habitantes de Gaza que siguen detenidos. Cada día que transcurre de esta guerra israelí aumentan las detenciones de los gazatíes en la franja por parte de las fuerzas ocupantes. Arrestos a personas inocentes que están siendo sometidos a malos tratos, torturas y violaciones. Pero lo peor de todo esto es que hay un gran número de ellos que aún siguen desaparecidos y que se desconoce su destino. Judá Hegazi, Hispan TV, Gaza, Palestina.
Agradecemos una vez más este importante reportaje a nuestra corresponsal en Gaza, Huda Hegazi, y recordamos a todas y todos quienes nos están viendo que si Israel puede comportarse de esta manera en Palestina ocupada, en esta política de exterminio físico y político, es gracias a la impunidad y a la complicidad de Estados Unidos, de Europa, de Canadá y de todos los países árabes que han hecho la vista gorda y han dejado avanzar hasta este punto, por más de 75 años, al régimen neonazi de Israel. Vamos a una pausa, pero los invito a quedarse muy atentos y atentas, porque en el próximo bloque conversaremos con una muy interesante invitada para hablar sobre la prisión política en Palestina. Bien, ya estamos de regreso y los quiero invitar a conversar con una invitada muy especial, muy interesante. Ella es Khaldia Abu Bakra, representante en España del movimiento de solidaridad con los presos palestinos, Samidoun, pero es también cofundadora de la organización palestina Al-Karamma y de la organización Masar Badil. Ella es nacida en Gaza y ha trabajado durante décadas por la unidad de la diáspora palestina. Khaldia, muy buenas tardes. Te quiero partir agradeciendo que hayas aceptado esta invitación a nuestro programa y partir preguntándote cuál es la situación actual de los prisioneros palestinos en el marco del actual proceso de genocidio que estamos viviendo acentuado en Gaza y en Cisjordania. Muy buenas tardes, Daniel, y a todos los asistentes y a los que siguen Ventana a Palestina. La verdad es que la situación de las presas y presos palestinos en los últimos meses, con el genocidio en la Franja de Gaza en curso, ha empeorado exponencialmente. El número de presas y presos en las cárceles sionistas se ha duplicado o triplicado. Incluso cuando hablamos de mujeres presas que habían sido liberadas todas durante la tregua en el intercambio, han vuelto a detener a muchas mujeres y actualmente tenemos a 187 mujeres. Tenemos también a más de 430 niños, a pesar de que habían sido liberados en el intercambio. Tenemos a 3.560 personas bajo detención administrativa y a más de 800 personas enfermas en las cárceles sionistas, y en total son más de 9.000 personas en las cárceles sionistas. La ocupación sionista siempre ha utilizado la tortura, el maltrato, la represión a las personas en las cárceles sionistas, pero en estos últimos meses ha aumentado de forma alarmante. Organizaciones palestinas, organizaciones internacionales nos indican que la situación de las presas y presos dentro de las cárceles sionistas ha ido en aumento, la represión, la tortura, llegando al caso de el asesinato intencionado de las presas y presos, y en estos últimos meses se han asesinado a 10 personas bajo tortura y con negligencia médica, y por lo cual la situación es de ensañamiento con las presas y presos en general, pero sobre todo con las presas y presos de la Franja de Gaza en particular, porque como ha entrado el ejército sionista durante este genocidio dentro de la Franja de Gaza y ha arrestado y se ha llevado secuestrados a muchas personas de la Franja de Gaza, se están saneando con ellos, y eso es algo muy preocupante en cuanto hablamos de la situación de presas y presos palestinos en las cárceles de la ocupación sionista. Antes de pasar a las preguntas del público, quiero volver a consultarte, porque en los últimos días hemos tenido acusaciones concretas de violencia sexual, de violaciones y de abusos en las cárceles israelíes a cargo de soldados israelíes, de la policía israelí, de la gendarmería israelí. ¿Cuáles son los antecedentes concretos que existen hoy sobre esta acusación tan grave, que además se da con todo el apoyo y la impunidad que Europa y Estados Unidos le da a la potencia ocupante?
Así es, Daniel, es una práctica común que ya se venía usando contra las prisioneras palestinas y contra los niños presos. Ya antes del 7 de octubre había informes de las Naciones Unidas que indicaban que había abusos sexuales por parte de los carcelarios hacia los niños, sobre todo los niños prisioneros palestinos en las cárceles, y últimamente con las personas que han secuestrado de la Franja de Gaza y los han tenido en campos de concentración, incluso en jaulas los han tenido, y hay un informe de las Naciones Unidas donde se denuncia con pruebas el abuso sexual, las violaciones, fotografiar sobre todo a las mujeres palestinas desnudas o en posturas indignas o humillantes para ellas, y eso está documentado por organizaciones internacionales de abusos por parte de los soldados israelíes hacia las personas cautivas palestinas. Gracias, Jaldía. Vamos ahora a dos preguntas que tiene el público para ti. Hola, Jaldía. Mi nombre es Claudia Padilla. Pertenezco a un colectivo de apoyo a la causa palestina. Ayer, el domingo y el sábado, en la ex cárcel de Valparaíso, hicimos una bandera de 10 metros para la marcha del 8 de marzo en Valparaíso. Y mi pregunta tiene que ver justamente con de qué manera desde la prisión, desde los espacios de cautiverio, las palestinas y palestinos hoy se incorporan y resisten. Muchas gracias, Claudia, por tu solidaridad, por todo el trabajo que estáis haciendo en Valparaíso y en cualquier otra parte del mundo. La verdad es que la solidaridad internacionalista es algo necesario y muy importante. Lo que pueden hacer, o lo que hacen, de hecho, las presas y presos dentro de las cárceles sionistas es seguir resistiendo. Para nosotras, las presas y presos son los líderes del movimiento de liberación nacional palestina, y por ello es por lo que están encarceladas y porque están oprimidas, represaliadas y están sufriendo ese castigo. Dentro de las cárceles, el movimiento de prisioneros y prisioneras palestinas se siguen organizando dentro. La resistencia al carcelero es una forma de resistencia. Lo que cambia es el sitio de resistencia y las herramientas también, y enfrentarse a su carcelero, organizarse, formar a las nuevas generaciones, a la gente que entra. De hecho, nosotras en Palestina consideramos, o se consideran a las cárceles como escuelas de cuadros. La gente entra por algo que ha hecho, o muchas veces por no haber hecho nada, y dentro de las cárceles se forman y salen con una conciencia arraigada sobre su lucha, su resistencia, y eso es algo muy importante, y eso es algo que el ocupante o la entidad sionista o el régimen le está costando muchísimo combatir, y por eso castiga muchísimo y intenta aislarlos y intenta quitarles sus derechos, separarlos entre sí para que no puedan comunicar, y ellos resisten de todas las formas. Cuando ellos consiguen sus derechos más básicos y derechos reconocidos en el derecho internacional como presas políticas, lo consiguen a través de huelgas, a través de protestas, a través de organizarse dentro de las cárceles, y por lo tanto es muy importante, y ellas están haciendo una labor muy importante desde dentro de las cárceles. Vamos a la segunda pregunta, Jaldía. Muchas gracias. Hola, Jaldía. Muchas gracias por tu labor, por además tener este espacio para comunicarte con nosotros y nosotras. Mi nombre es Víctor Jara Muñoz, soy voluntario permanente del Museo del Estallido Social, militante también del colectivo 119 Memoria y Resistencia, y mi pregunta va enfocada, sobre todo tomando en consideración lo que ya nos contabas, de esta desproporción de un Estado terrorista contra un pueblo en resistencia. En ese contexto, ¿cuál es la importancia del canje de prisioneros entre Israel y la resistencia palestina? Muchas gracias, Víctor Jara. Bonito nombre. Gracias por tu solidaridad. Tu activismo es muy importante. La importancia del canje de prisioneros entre la resistencia palestina y la entidad sionista es
es algo necesario. Por eso eso es uno de los motivos más importantes de la operación del 7 de octubre. Como he explicado antes, para nosotras los presos y presas son parte importante y parte del liderazgo del pueblo palestino y queremos tenerlos fuera, sobre todo por las elevadas condenas que enfrentan muchas y muchos de los presos que hay en las cárceles israelíes, muchas condenas de varias cadenas perpetuas, cientos de años a las que están condenados las presas y los presos, hace que tengamos que hacer cualquier cosa para sacarlos de ahí. Además de intentar liberar a las niñas y niños, liberar a las personas enfermas, es una responsabilidad nuestra luchar por ellos y no dejarlas ahí en esto. En primer lugar, como he dicho, por las elevadas sentencias o condenas que tienen, incluso muchos de ellos mueren dentro de las cárceles y los siguen manteniendo en prisión a sus cadáveres hasta que se cumpla la sentencia y la condena. Y por eso es importante. El encanje de prisioneros es una práctica que se ha venido haciendo desde el inicio de la colonización de Palestina en 1948. Se han hecho muchas operaciones porque también, al ser estas personas los líderes del Movimiento Nacional de Liberación, es muy importante tenerlos fuera de las cárceles. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el canje de prisioneros que ha sido en el 85, en 1985, cuando se han liberado a 1.000 personas de las cárceles israelíes, y 2 años después tuvimos la Intifada de las Piedras, la gran intifada que ha durado 5 años. Estas personas son las que organizan a la sociedad y la preparan para la confrontación y para la resistencia, y por eso viene la importancia de hacer lo que sea para exigir un canje y un intercambio de prisioneros. Muchas gracias, Jaldille. Te quiero agradecer especialmente que hayas aceptado esta invitación. Y espero poder encontraros pronto. Te pido que le envíes muchos saludos a todas las compañeras y los compañeros allá en España. Un abrazo y vamos a una pausa y ya continuamos en el próximo bloque conociendo más acerca de la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso y vamos a continuar conociendo algo más de la diáspora palestina en Chile. Hoy día vamos a conversar con Jorge Avedrapo, profesor de Estado Convención en Química, ex dirigente del Colegio Regional Metropolitano de Santiago de Profesores y descendiente palestino. Conozcamos un poco más de Jorge en la siguiente nota. Jorge Avedrapo Dogma se interesó en la política desde muy joven. Participó activamente en la lucha contra la dictadura de Pinochet y posteriormente, cuando ésta terminó, continuó ejerciendo responsabilidades gremiales en el Colegio de Profesores. Los abuelos de Jorge llegaron de Palestina en 1912 con un pasaporte del gobierno turco. Por eso dice: durante mucho tiempo en la escuela me decían el turco. Como presidente del Colegio Regional Metropolitano de Profesores, Avedrapo vivió uno de los momentos más amargos de su vida. Una de sus hijas, activista de la causa palestina, fue detenida por el régimen sionista y se le negó el ingreso a territorio palestino. Finalmente, y gracias a la presión de muchos actores políticos, fue liberada y deportada de regreso a Chile. Yo, señala Jorge, no me interesé en la causa palestina por mi sangre o por ser la tierra de mis abuelos. Me interesé porque como sujeto político creo que los derechos humanos son universales y en Palestina se violan los derechos humanos desde mucho antes que estos se escribieran. Bien, Jorge, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Este programa lo estamos dedicando a la prisión política. Sabemos que una de tus hijas vivió prisión política solo por el hecho de ser palestina. Ya vamos a conversar de eso, pero primero quiero saber que nos cuentes, por favor, un poco más sobre tu historia familiar. Lo hemos visto en otras oportunidades, llegan
los primeros palestinos, que en el caso tuyo entiendo es la generación de tus abuelos, ¿no? Por allá por 1912, como decía la nota. Y siempre suele darse un vacío, ¿no?, de la transmisión de lo que nosotros hemos llamado la palestinidad. Y quisiera saber el proceso tuyo. ¿Cómo recuperas este interés por la Palestina, por la tierra de tus abuelos? Eres tercera generación, dices ahí, por el compromiso político. ¿Cómo se da este proceso? Muchas gracias a ustedes que me hayan invitado. Saludo también al público. Lo que ocurrió fue en el año 1912, llegan mis abuelos, tanto de padre como de madre. Mi segundo apellido también es palestino, apellido Dokmak. La palestinidad se me fue transmitiendo a través de lo que ocurría en la familia. En la familia. Yo cuando niño no entendía mucho, escuchaba solamente, pero posteriormente, cuando ya tuve uso de razón, empecé a razonar por qué Palestina estaba siendo invadida por una potencia extranjera, Israel, que después me informo yo a través de la lectura más bien, que ocurre que en el año 48 se biparte Palestina, una zona para Israel, la mayoritaria, 55%, y el otro 44, porque 1% queda internacional de Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Yo no entendía, me imaginaba si Chile se partiera, ¿no es cierto?, y llegara una potencia y nos invade. Eso me llevó a razonar brevemente, por mi edad, era pequeño yo, y me fui metiendo en la idea de leer sobre la historia, principalmente sobre la historia. Tal vez mi abuelo no nos contaba mucho porque ellos sufrieron mucho. En esa época ya estaban comprando tierra. Ya se había producido en 1997 con Herzl, ¿no es cierto? 1897, gracias, 1897, y se establece en Basilea, la asamblea esa grande que hace el sionismo, y empieza a haber la inmigración muy fuerte, inmigración especialmente europea, incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, porque se dice que entran los judíos a Palestina porque no había otro lugar, lo cual es falso. Tenían la posibilidad de hacerlo acá en la Patagonia y en otros lugares del mundo. Sin embargo, empieza una presión muy fuerte en contra de los palestinos en Palestina. Ya en esa época, estamos hablando de principios del siglo pasado. Entonces, aquello hace seguramente que mi abuelo no nos contaba mucho. Yo me fui metiendo más que nada a través de la lectura y no entendí. Después uno fue comprendiendo las atrocidades, el año 48. Pues yo nací en el año 48, tengo la misma edad de los invasores, de la partición. Y ello me hizo entonces adquirir una conciencia social que fue mucho más allá incluso, porque yo, como decía el relator, me interesó mucho el problema de los derechos humanos. No entendía cómo en Palestina se podía producir aquello y que hoy día estamos viendo la forma atroz en que se asesinan niños, se mutilan, cadáveres bajo los escombros. Eso es algo tan inhumano, y cómo el mundo lo permite. Yo la otra vez en un foro que hubo por ahí que tú estabas relatando, te pregunté por qué Europa, por qué Estados Unidos, por qué apoyan, y tú me explicaste muy bien, Europa. Bueno, Occidente, lo que se llama Occidente, lleva el genocidio en el ADN, ¿no?, de esta, entre comillas, cultura universal que hoy día pretende dominar. De hecho, en un capítulo anterior veíamos que ya antes de la Primera Guerra Mundial, las organizaciones de mujeres palestinas en Palestina habían iniciado la resistencia
a la compra de tierras por parte de la organización sionista. Yo lo sé porque somos compañeros de partido. Tú militas en el Partido Comunista de Chile, ¿no? A mí me pasó algo similar a lo que tú contabas, pero creo que el proceso fue inverso. Yo nací el 28 de junio del 67, justo días después de la Guerra de los 6 días. Mi primera información vino de haber nacido el día que los israelíes anexaron Jerusalén, después de la Guerra de los 6 días, y después llegó mi conciencia con el golpe de Estado a mis 6 años, de que los que estaban detrás de la cuestión de Palestina y del golpe en Chile eran los mismos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué edad entraste a militar? Bueno, yo ingresé al Partido Socialista en el año 1970, en la campaña de Salvador Allende. Como Salvador Allende era el candidato, me interesó, ¿ya? Entré al Partido Socialista, tuve muchos años, yo entré a estudiar al pedagógico. En el pedagógico teníamos un comité de unidad popular, PS, PC, MIR también había, y ello me llevó cada vez a integrarme más profundamente en la política. Por allá por los 90, 91, estuve varios años militando en ese partido. En los 90 hubo una situación de entrada de muchos, entrada y salida. Mucha gente que vino del exterior, del Partido Socialista, y mucha gente salió Palestro, salieron otros, y yo también salí. Y desde esa época que empecé a militar en el Partido Comunista. Esa fue mi entrada al Partido Comunista. No tengo nada que decir del otro partido. Creo que la unidad es lo más importante, no solamente por la situación chilena, porque yo creo que la política es un proceso holístico, vale decir, mayor, y que la unidad frente al imperialismo es lo fundamental. Mira lo que está pasando en Palestina. Si hubiera más unidad, si hubiera más unidad mundial respecto a lo que son los derechos humanos, que lo profesan el Partido Socialista, pero el Partido Comunista, que está tan vilipendiado hoy día, yo creo que otra cosa estaría ocurriendo. Disculpa. En las dos militancias, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista, hay un conocimiento profundo de lo que es la prisión política, porque la sufrimos en carne propia los militantes de ambos partidos en la historia de Chile. ¿Cuál es tu relación hoy día con la lucha en contra de la prisión política? Bueno, yo tengo que decirte, poquito antes, cuando ocurre el golpe, yo estaba en el pedagógico en ese tiempo, de la Universidad de Chile, fui a visitar a mis compañeros que estaban presos, y tanto de un partido o de otro, ahí no había diferencia. Nos mantuvimos visitando. Yo fui a visitar después a la CAS a otros compañeros que estuvieron allá, pero mi relación con lo que tú me preguntas, derechos humanos, obviamente es muy profunda. O sea, yo no puedo concebir que hoy día en este mundo se esté produciendo tal aberración, no solamente en Palestina. Palestina es lo más grave en este momento por lo terrorífico que es la situación, pero en el mundo hay muchos conflictos y que están relacionados. Si tú lo relacionas un conflicto con otro, vamos a llegar siempre al mismo punto. Es el imperialismo el principal enemigo de los pueblos, el principal enemigo de la gente que quiere vivir en forma decente, y eso el imperialismo no lo permite y engaña y llega a dominar de la forma que lo está haciendo hoy día. Tu hija sufrió solo por el hecho de ser chilena, porque además es ciudadana chilena, y hay que decirlo, Chile tiene un convenio de libre migración con Israel que permite que ambos ciudadanos, los chilenos y los israelíes, entren sin pedir visa, sin necesidad de solicitar visa. Sin embargo, tu hija, ciudadana chilena, viajó a Palestina, tiene la obligación de entrar por Israel porque Israel controla todas las fronteras del territorio palestino, y fue deportada. ¿Cuántas horas, cómo viviste ese proceso de haber sido detenida por una potencia extranjera que no llegó a Palestina, fue creada en Palestina, ¿no?
¿Cómo viviste ese episodio de que tu hija fuera detenida por nada, sin mención de causa, solo por el hecho de ser palestina, lo que, como dijimos en un comienzo de este programa, para los europeos, para los norteamericanos, para los canadienses y sobre todo para los israelíes, es un delito que se paga o con cárcel o con la muerte? Exacto. Ella quería conocer a sus ancestros, porque los Avedrapo y los Dogmak, allá en Bet Yala, oriundo de Bet Yala, mi abuelo, ella siempre estuvo eso de dónde venimos, es muy activa en esa parte, y quiso entrar. Llegó a Tel Aviv y por el hecho de ser descendiente de palestinos, la dejaron a un lado y posteriormente la pasaron a un recinto y estuvo prácticamente desaparecida durante un día completo. Es un calabozo que está habilitado en el aeropuerto de Tel Aviv. No es un recinto, es un calabozo en donde retienen a la gente que para Israel es sospechosa. Recibo una llamada telefónica y me dice el encargado de negocios de Chile en Israel, me pregunta, ¿Jorge Avedrapo? Sí, Jorge Avedrapo. Mire, le avisamos que su hija va camino a Chile, va deportada, va de vuelta a Chile. ¿Y por qué? Pregunto. Por razones de seguridad. ¿Pero cómo razones de seguridad si mi hija es una estudiante? Ella estaba estudiando astronomía en ese tiempo y quería conocer sus ancestros, descendientes. Porque trato de explicarle y me dice, mire, no puedo decirle nada y hasta luego, y me corta. Esos son los diplomáticos chilenos, que son sionistas además, primeramente son sionistas y después son chilenos, y era el encargado, no me recuerdo el nombre, era el encargado de negocios de Chile en Israel. Posteriormente yo me dirigí hacia la Embajada de Israel a hacer el reclamo correspondiente y quise entrar con mi señora. Me dijeron, no, uno solo. Bueno, yo le acepté porque yo quería hacer el reclamo correspondiente. Y a la entrada me revisan, me pasan por un arco, ¿no es cierto?, eso para detectar radiaciones. Posteriormente en el segundo piso lo mismo, unos grandotes, yo soy bajito, flaquito. Y unos grandotes, tremendos, 4 hombres detrás mío, me encontraba exagerado. Y en el cuarto piso, donde yo tenía que llegar, me dicen por ahí oficina de parte, no, le dije hasta luego. Y bajé, me vine porque no acepté tanta humillación. Bueno, para los que no lo saben, ¿no? Cuando en Israel un ciudadano chileno es deportado por, entre comillas, razones de seguridad, pierde la posibilidad de volver a intentar ingresar por 10 años. ¿No? Esto le ha pasado a numerosos ciudadanos chilenos de origen palestino que por el solo hecho de ser de origen palestino han sido deportados por el Estado de Israel y, como bien lo dices tú, Jorge, nunca han sido defendidos por los representantes de Chile en Israel, a pesar, como lo decía, que tenemos un convenio vigente de libre migración. Se nos acaba el tiempo, Jorge. Yo te quiero... Lo último, quiero decir que desde el año 67, la Guerra de los 6 días, al año 2023, diciembre del año pasado, la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, que se llama Francesca Albanese, cifró en 800.000, repito el número, no me estoy equivocando, 800.000 detenidos, presos políticos palestinos en las mazmorras de Israel. 800.000. Y posteriormente, cuando se dice que se quiere canjear los rehenes, son en este momento más de 7.000 presos políticos que hay como rehenes en las mazmorras israelíes. Entonces hay una desproporcionalidad que es abismante, insufrible. No puede ser una cosa así. Hay que recordar solo que desde el 7 de octubre en Cisjordania, no en Gaza, ¿no?, han habido más de 4.000 detenidos palestinos bajo este eufemismo jurídico que se llama detención administrativa, sin definición de causa, sin juicio previo, sin ninguna razón, sencillamente preparando los canjes. Yo te agradezco, Jorge, que hayas aceptado esta invitación y que hayas compartido con nosotros no solo tu historia familiar, sino que este episodio que se repite en innumerables oportunidades en nuestro país con ciudadanos chilenos de origen palestino en la más absoluta indefensión cuando son maltratados, retenidos
y deportados por el Estado de Israel. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy amable. Saludo al público nuevamente. Gracias. אין פה אנשים תמימים, אין פה אנשים תמימים, יש פה מחבלים. ارفع راسك شوي. مصطفى من وين انت؟ انا سهيل. بني سهيلة؟ انت ب 7 اكتوبر وين كنت؟ ما تكذب بس. والله في عند تاع الكنب. الكنب؟ لكن ليش انت هون هيك؟ فكر يعني احنا بناخذ ناس كيف ما بدنا؟ والله خلاني انا بشتغل في المحل تاع الكنب. كلهم מתחילים ככה ואחרי זה אתה יודע כולם מספרים את האמת. אבל זה מחבל של חמאס. Lo que acabamos de presenciar son algunas de las vejaciones que las palestinas y los palestinos viven a diario en el Estado de Israel, siendo encarcelados sin juicio previo, siendo torturados psicológicamente, siendo desnudados y acosados sin derecho alguno a un debido proceso. Estos supuestos soldados, verdaderos cobardes y nuevos nazis, son mucho peores que las máquinas de gas. En las máquinas de gas, en la industria de la exterminación, el ser humano desaparecía y efectivamente eran las máquinas las que exterminaban. Aquí no son máquinas, son seres humanos pero verdaderamente carentes de cualquier atisbo de humanidad. Seres que se sienten superiores, que se creen dignos, ¿no?, de ser un pueblo elegido y que desprecia toda vida que no sea la de ellos mismos. Pero si esto sucede, lo reitero una vez más, es por la complicidad de todo Occidente, de Estados Unidos, de Europa y de todos aquellos que se llenan la boca criticando a otros países por supuestas violaciones a los derechos humanos, cuando hacen la vista gorda, financian y le otorgan inmunidad e impunidad al Estado terrorista de Israel. Estos abusos no solo se dan en Israel ni en las cárceles israelíes, se dan también en otras latitudes en donde los pueblos del mundo que hoy día se necesitan y solidarizan unos con otros, tratan de enfrentar al pensamiento hegemónico, al imperio norteamericano y a sus innumerables aliados en todo el orbe. Es algo que debemos resistir, es algo que debemos rechazar, no solo cuando acontece en medio de un genocidio en curso, sino que todos los días de nuestras vidas. Los invito a continuación a hacer algunas preguntas, si es que hay algo en lo que quieran profundizar. Hola Daniel, acá mi nombre es Ernesto Bravo, soy actor, director de teatro, también pertenezco a un colectivo, el colectivo 119, Memoria y Resistencia, también soy director del Carnaval San Antonio de Padua. Entonces este pañuelo me viene a vestir un poco de lo que ha sido nuestra lucha, de la resistencia. No puedo negar que estoy un poco emocionado y conmovido, pero trataré de mantener la cordura acá. En tu libro, Crónica de un asedio, tú cuentas que estuviste en Palestina. Y yo creo que tuviste la suerte de haber presenciado, por lo que dices ahí, que estuviste en un acto de recibimiento de la llegada de un prisionero que volvía a su casa.
No sé, me gustaría a mí saber cómo recibe la comunidad a un prisionero que vuelve a su terruño. Eso, no sé si nos puede expresar o contar. Te agradezco la pregunta, compañero, porque la verdad que fue un día en la noche y fue de verdad uno de los hitos más emocionantes de ese viaje que estuvo plagado de emociones todos los días, 24 horas al día. Un amigo, después de un largo día, me invitó a comer algo en el centro de Belén. Y nos fuimos en auto en Belén, pero nos encontramos con una caravana de vehículos tremendamente larga. Y yo le pregunté qué pasaba y él encendió la luz para ver si había alguna noticia que hubiera pasado, algo relevante, pero no encontramos nada en la noticia, pero estábamos en la congestión, ¿no? Detrás de la... Y de pronto comencé a mirar y vi banderas conocidas. Yo entré a militar a los 11 años al Frente Popular para la Liberación de Palestina, el partido de George Habash, un partido marxista-leninista, y las banderas que habían eran del Frente Popular. Entonces le dije a mi amigo, nos vamos a comer, síguelos, quiero saber qué pasa. Y comenzamos a seguirlos hasta que se pararon enfrente de uno de los campamentos que está en la frontera entre Belén y Bet Yala, que es una calle que separa estas dos ciudades, y nos metimos hacia el interior del campamento, que estaba completamente oscuro, no había ninguna luz. Y empezamos a seguir a todos los que se habían bajado de los autos y en la medida que nos íbamos introduciendo en el campamento, empezamos a escuchar música, una música muy, muy festiva, ¿no? Y cuando ya estábamos dentro, completamente oscuro, empezamos a percibir que caían cosas del cielo, ¿no? Empezamos a mirar y eran las mujeres palestinas apostadas tanto en las ventanas como en los techos de sus casas, que tiraban dulces, ¿no? Hacia el suelo, y estos eran recogidos por innumerables niños que corrían entre toda la muchedumbre recogiéndolos y festejando esta fiesta. Seguimos y empezamos a escuchar música de Dabke y nos encontramos con una verdadera fiesta en donde de todos los que estaban destacaba un joven, pero un joven que no tenía más de 16, 17 años y que estaba en los hombros de 4 jóvenes más, pero sentado sobre una silla, ¿no? Y todos le cantaban y todos lo vitoreaban y él tenía en su mano una bandera palestina y en la mano izquierda el símbolo del Frente Popular. Pregunté de qué se trataba y efectivamente era un joven que venía volviendo a casa después de 5 años de estar condenado en las cárceles israelíes por el simple hecho de haber participado cuando tenía 12 años en una protesta y haber lanzado piedras contra la ocupación. Era recibido, y quizás esto explica mucho por qué la prisión política se ha vuelto en una de las causas más relevantes, pero también en uno de los elementos más moralizadores de la causa palestina. Él era recibido como un verdadero héroe. Era no solo el héroe de su familia, era el héroe de todo el campamento y era el ejemplo a seguir de los innumerables niños que corrían entre las piernas de sus padres recogiendo los dulces, los chocolates que las mujeres palestinas tiraban desde los altos de los edificios. Estaba en el centro de la manifestación la familia de este muchacho, era un niño, ¿no? Y todos eran vitoreados y todos eran tratados como si fuera el mayor honor tener un joven revolucionario y un verdadero héroe de 17 años en medio del campamento. Fue verdad sobrecogedor, está relatado en tiempo real en el libro, hay incluso en la primera edición fotos, ¿no? De este episodio y creo que fue uno de los días en que más lloré al ver a nuestra gente festejando una liberación de tan solo un niño. Compañero Daniel, soy Belén Carvajal, descendiente de la diáspora palestina. Y bueno, mi pregunta va sobre el rol del sistema internacional de derechos humanos y en particular el Comité contra la Tortura ha sido no tan solo mantener la vista gorda, sino que un silencio cómplice al respecto de las detenciones de la prisión política en Palestina y del nulo respeto al debido proceso de los prisioneros. Entonces, ¿cómo nosotros desde acá, desde Occidente, podemos ayudar a los prisioneros palestinos y a sus familias en Palestina?
Gracias, Belén. Lo primero que quisiera decir es que la prisión política no es solo un problema en Palestina. La prisión política es un tema relevante hoy día en el Sáhara Occidental, bajo la ocupación ilegal de Marruecos, en Estados Unidos, en Cuba, en la cárcel de Guantánamo, que controlan los estadounidenses y en donde no ha habido ningún debido proceso en más de 20 años de tortura. Existe también prisión política en toda América Latina, con los pueblos originarios, con los luchadores en contra de la destrucción medioambiental. Incluso hoy día han habido prisioneros políticos que han llegado a ser presidentes. Por lo tanto, el tema de la prisión política es un tema que hay que abordar en todo el mundo, ¿no? Y aquí la unidad de todos los pueblos del mundo es fundamental. El sistema internacional, la arquitectura del sistema internacional no es un sistema democrático. Es un instrumento de dominación de clase al servicio del imperio, que es capaz, por ejemplo, de acusar de ser un país promotor del terrorismo a Cuba y venderle al mismo tiempo armas a Israel y financiar el genocidio y el holocausto. Nada de lo que diga el sistema internacional es muy creíble cuando se dan al interior de su seno tanta asimetría, tanta hipocresía y tanta disparidad. Por lo tanto, esto es un tema que deben tomar los pueblos del mundo como una lucha absolutamente transnacional, ¿no? Hoy día hay que reconstruir el internacionalismo de la clase dominada, de la clase trabajadora en todo el mundo, ¿no? Y tratar de no seguir dividiendo nuestras luchas y entender que de aquí en adelante ningún pueblo que enfrente al imperio y al modelo hegemónico del neoliberalismo se salva solo. Hoy día son los palestinos, pero mañana puede ser cualquier otro pueblo del mundo que pretenda por ventura, como lo hizo Venezuela, como lo hace Cuba, como lo hace Nicaragua, buscar una alternativa al capital transnacional que depreda y abusa de absolutamente todos los pueblos del mundo. Hoy, en Palestina ocupada, existen prisioneros que llevan 40 años en prisión y que nunca han tenido la oportunidad ni siquiera de ser visitados por sus familiares. Hay prisioneros que llevan meses sin que se les haya formulado ni siquiera un cargo. Hay prisioneras que han sido violadas en cautiverio. Hay niños que han sido vejados y torturados, ¿no? También como una tortura indirecta a sus familias, evitando que por meses los familiares tengan noticias de cómo están, de dónde están. Esto, vuelvo a reiterarlo, es bajo la mirada cómplice de todo el mundo, bajo la mirada cómplice de aquellos que llevan en su ADN no solo el genocidio, sino que también la prisión política, porque suelen tornar y criminalizar a todos aquellos pueblos que luchan por tener derecho real a la autodeterminación, que a estas alturas del partido más parece un mal chiste que un derecho universalmente reconocido. En el próximo capítulo de Ventana a Palestina estaremos tratando un tema mucho más complejo, que es las proyecciones de paz que este conflicto tiene en un escenario en donde ya es evidente que el acuerdo de Oslo no fue más que una trampa en la cual cayó la dirigencia palestina y que solo
ofreció tiempo para que la ocupación consolidara sobre el terreno los cambios y su proyecto imperial, ¿no? Vamos a ver cómo estos 30 años de diálogo solo lograron exactamente lo contrario que se proponían y cómo terminaron sepultando la posibilidad de una convivencia pacífica debido al odio profundo con la cual los israelíes son educados desde niños en esta deshumanización de los palestinos, de tal manera que sean capaces de llegar a hacer con sus manos lo que nosotros hemos visto. Los invito a encontrarnos de nuevo en un próximo capítulo de Ventana a Palestina.